Es 2 de octubre de 1995. Vaya, no pensé en retomar esto de las cintas, pero aquí estoy. El día que asesinaron al licenciado Colosio, yo estaba muriéndome de los nervios. El momento decisivo del país estaba en mis manos, por primera vez en 4 años, y de una cosa estaba seguro. Si la cagaba, no había vuelta atrás y las cosas se iban a poner todavía más feas de lo que ya estaban. Las últimas 3 décadas de por sí ya habían sido un maldito desastre. El Estado se había vuelto abiertamente genocida y mataban a diestra y siniestra sin remordimientos. El hecho más reciente hasta entonces era el halconazo, que había ocurrido el 10 de junio de 1971, casi 23 años atrás. Los políticos a cargo decían que hacían lo que hacían por el bien común y muchos otros querían tapar el sol con un dedo, alegando que no habían sido responsables de ninguna masacre. Ejemplos sobran, como la matanza de Tlatelolco el 2 de octubre de 1968. Se estaban acabando los días coloridos que habían sido los 60. No solo en México, el resto del mundo lo estaba resintiendo. La cifra oficial de aquel día fueron 1000 muertos, pero la verdad es distinta. Hubo tantos cadáveres que era imposible contarlos. Esa misma tarde, mi antecesor se reunió a puerta cerrada con el presidente en turno, Gustavo Díaz Ordaz. Había una serie de filmaciones que debían ser resguardadas, y el agente 10B se encargó de eso. El 24 de marzo del 82 yo mismo inicié un incendio en la Cineteca Nacional. Se perdió mucho material importante e invaluable, pero fue necesario. Orden del gobierno. Entre varias cajas de películas que se guardaban en la Cineteca estaban también las grabaciones de la masacre en la Plaza de las Tres Culturas. No había evidencia sólida de nada salvo por testimonios de varios pobres diablos. Todos esos sucesos me sonaban en la cabeza mientras esperaba pacientemente a bordo de mi Volkswagen Corrado del 92. Era el miércoles 23 de marzo de 1994 y todavía lo recuerdo como si hubiera sido ayer. El reloj marcaba el cuarto para las 4 y yo estaba empapado en sudor. Me encontraba estacionado afuera del Aeropuerto Internacional de Tijuana e iba vestido de la forma más discreta posible para no llamar la atención. El candidato no llegaría sino hasta las 4 en punto desde La Paz, Baja California Sur. No tardé en bajar del coche para dirigirme al interior del recinto. Estaba dispuesto a secuestrar a Colosio, pero por una muy buena razón. 2 días antes había recibido una llamada de un hombre completamente desconocido. Nos encontramos un par de veces cuando eras el agente 10B, me dijo con un evidente nerviosismo en su voz. Sé por qué lo dejaste todo. Estoy de tu lado, pero yo no puedo bajarme del barco ahora. Es muy peligroso debido a mi trabajo. Me están espiando las 24 horas. En ese momento supe que el pobre desgraciado ni siquiera me estaba llamando desde un teléfono satelital o desde el teléfono de su casa. Seguramente se encontraba en la calle, desde donde sería más difícil rastrearlo. Y eso me causó curiosidad. Mientras era agente había conocido a tanta gente que era casi imposible adivinar quién era aquel tipo. Así que simplemente me limité a escuchar. «Van a matar al candidato del PRI», me dijo una vez que accedí a prestarle atención. En ese instante mi cuerpo se llenó de intriga, puesto que eran los del PRI los que jalaban los hilos de todo este circo. «Lo van a matar en su propio meeting», continuó. «El plan que tiene para cuando gane la presidencia no le hace mucha gracia a la gente de arriba». Aquello era un hecho. Colosio iba a ganar. El PRI llevaba un largo tiempo gobernando el país, no porque la gente los eligiera. Ellos mismos organizaban todo y eran los dueños de México. Las elecciones y los otros partidos no eran más que una fachada. El propio gobierno era una fachada que cumplía órdenes de gente aún con más poder. Al mando de México había gente bastante lista y peligrosa. Ellos eran los que elegían quién iba a gobernar. Los de arriba ponen y los de arriba quitan. Así de simple. «¿Cómo estás tan seguro de eso?», le pregunté. El tipo tartamudeó.
Yo trabajo de cerca con ellos y tengo miedo de lo que está ocurriendo aquí abajo. Aquí abajo. Esa era la forma en que nos referíamos a las bases secretas que se encontraban a varios kilómetros bajo tierra. Los de arriba tenían conexiones con otros gobiernos y todos tenían bases similares, de 7 o más pisos de profundidad. Allí se reunían esta gente y también llevaban a cabo sus atrocidades. Experimentos científicos con enfoque militar, sobre todo. Al menos, eso es lo que sé. Tal vez si había cosas peores. Con todos aquellos datos no dudé en creerle a aquel bastardo. Si lo descubrían, era hombre muerto. Y si decía conocerme y saber el porqué de mi baja, era seguro que algo serio iba a pasar. No todos tenían los huevos para hacer algo así, o razones para inventar mentiras que a simple vista eran un disparate. Igualmente no es que Colosio fuera un santo que debía ser salvado. Él era un hombre común y corriente como cualquiera, y por ende también era corrupto como cualquier político. Tenía sus escándalos y tenía su propia agenda. Sin embargo, su agenda era tan distinta que se interponía en los planes que la gente de poder quería ejecutar. Si no impide que maten al candidato, todo se vendrá abajo, explicó mi amigo. Narcotráfico a plena luz del día, desapariciones constantes, habrá una carnicería y todo para beneficiar a los de arriba. Si les dijera quiénes son los de arriba me llamarían loco. Ciertamente eran un grupo de influyentes hombres de negocios, políticos y hasta celebridades, pero había algo más, gente que no era precisamente de aquí. Nuestros dueños, si se le puede llamar de alguna forma. No confíe en nadie, Ramírez, fue lo último que dijo antes de colgar. Por las noticias me terminé enterando de la ubicación del próximo meeting de Colosio. Se presentaría en Lomas Taurinas, Tijuana. Sin embargo, no iba a seguirlo hasta allá. Me sería más fácil secuestrarlo en el aeropuerto, sería pan comido. Había secuestrado a tanta gente en mi vida que lidiar con un político era poca cosa, incluso si estaba protegido hasta los calzones. Cuando su avión aterrizó yo ya me encontraba en el interior del aeropuerto. Todo hubiera salido bien de no ser porque noté la llegada de un coche que no era común ver por estos rumbos. Era un Cadillac Special Black de 1960. Ya nadie usaba esos coches. Eran reliquias de lujo. En ese momento la sangre se me heló. Supe entonces que me habían descubierto y los de arriba habían enviado a sus agentes especiales. Algunos eran hombres comunes y corrientes como yo, entrenados para el combate, para desaparecer e incluso hasta para ser invisibles, si saben a lo que me refiero. Si te topabas con uno, no volvías a topártelo jamás. Varios gringos que sabían demasiado fueron amenazados por estas personas desde mediados de los años 40. No eran agentes exclusivos del gobierno gringo, como ya imaginarán. Todos los gobiernos implicados en el nuevo orden mundial disponen de esta gente. Gente de que, de hecho, a veces ni siquiera es gente real. Por su distintiva y discreta forma de vestir, todos los conocen como hombres de negro. Y si han escuchado historias sobre ellos, sabrán que no se andan con chistes. Si tienen que amenazarte, te amenazan. Y si tienen que volarte los sesos, ni siquiera te van a saludar. Aquellos en particular ni siquiera eran hombres reales. Lo supe en cuanto los vi, puesto que eran como gemelos. Iban en pareja. Ambos estaban calvos y su piel era terriblemente pálida. ¿Recuerdan esa película donde sale Jeff Goldblum y se hace amigo de un chico albino? Pues estos tipos eran aún más pálidos que aquel tipo. Llevaban puestas gafas negras y caminaban a gran velocidad en dirección al interior del aeropuerto. Por entonces no estaba seguro si venían por mí. Bien podrían ir tras Colosio. No tardé en descubrir que al que querían era, naturalmente, a su querido narrador. En cuanto me vieron, me señalaron y se echaron a correr. Ni tonto ni perezoso hice lo mismo. Intenté colarme entre la gente para perderlos, pero era casi imposible. Esas cosas son demasiado veloces cuando se trata de no humanos. Hubiera sido más fácil deshacerme de ellos si fueran simples hombres. Afortunadamente ya conocía cómo operaban. Fue difícil perderlos, pero lo logré.
La multitud de gente les impidió el paso por unos cuantos segundos, lo que me dio el tiempo suficiente para escapar en dirección a mi coche. Para cuando lo arranqué, ellos salieron del aeropuerto. Una vez que me encaminé a la autopista, por fin maldije. El avión del candidato estaba aterrizando, así que no tenía más opción que seguirlo hasta Lomas Taurinas. Me llevaría algo de tiempo. Esos malditos seguían detrás de mí. Mientras más aceleraba, más aceleraban ellos. Era una persecución pasivo-agresiva, si se le puede llamar de alguna forma. No era la típica donde un tipo está asomándose por la ventana con un revólver y disparando, haciendo el coche derrapar y provocando una gigantesca carambola. La forma en que los hombres de negro te persiguen es aterradora porque simplemente ves su auto detrás tuyo, como un animal correteando a su presa, calculando el momento preciso para atraparte con las defensas bajas o tal vez esperando a que se acabe tu combustible. No sabía qué hacer con ellos detrás de mí. Veía por el espejo retrovisor y sus caras no eran visibles. Lo único que me intimidaba era el cristal oscuro de la parte de enfrente del auto, similar a un único ojo negro y amenazante. Aquello duró al menos 10 minutos que me dieron la impresión de ser una hora completa. Cuando me topé con un enorme campo de caña de azúcar, lo primero que hice fue girar el volante con todas mis fuerzas y adentrarme a este sin importarme lo demás. Prefería chocar y morir en una explosión a ser atrapado por los hombres de negro. Es seguro que si te agarran nadie vuelve a saber de ti, pero también es seguro que si te agarran vas a sufrir de formas indescriptibles. En fin. El cañal fue mi salvación. Conduje como loco hasta atravesarlo y para cuando me di cuenta, ellos ya no me seguían. Así pues, me encaminé a toda velocidad a Lomas Taurinas. Aún podía llegar a tiempo para encargarme del asunto. Bueno, eso pensaba. Si conocen la historia, sabrán que fracasé. Llegué poco antes de que todo el evento finalizara. La multitud ahí reunida era gigantesca y habían comenzado a reproducir La Culebra de la banda Machos. Eran las 5 de la tarde con 10 minutos y faltaban exactamente 2 minutos para que Colosio recibiera un disparo en su oído derecho. Yo no lo sabía, pero podía presentir que eso iba a pasar. Cuando arribé me vi abrumado por el mar de personas que me rodeaban. Saqué mi pistola y la escondí disimuladamente en mi pantalón. Entonces me dispuse a salir casi corriendo del coche, yendo hacia Luis Donaldo. Estaba sudando frío, nervioso. La cantidad de ruido a mi alrededor no ayudaba. Mujeres, hombres y niños gritaban con fuerza el nombre de aquel hombre, alzando los puños en alto, apoyándolo, extendiendo pancartas e incluso chiflando. Cuando estuve no muy lejos de llegar donde Colosio, uno de los hombres de negro apareció. «Alto», dijo en tono amenazante con su monótona voz metálica y apuntándome con su arma. Nadie pareció prestarle atención, lo que me pareció bastante extraño. Nadie ignora a un hombre que le apunta a otro. Aproveché la confusión de la gente para sacar mi arma y le apunté también. Cuando él jaló el gatillo, yo ya me había tirado al suelo. Lleno de polvo, pero sin importarme mucho, alcé la mirada y dirigí la mira a su cabeza. Cuando jalé el gatillo, su rostro se hizo añicos y cayó pesadamente sobre su espalda. Apenas me tomé un par de segundos para mirar el interior de sus sesos. No eran más que metal color cromo repleto de una espesa baba blanca similar al semen. No hay otra forma de describirlo, era asqueroso. Rápidamente busqué con la mirada al segundo. Se estaba acercando a Colosio, que se encontraba saludando a varias personas que se le habían juntado cerca suyo. Sin embargo, cuando estuve a punto de lanzar un grito de advertencia, me vi silenciado por lo que mis ojos presenciaron. De alguna manera, el hombre de negro se comenzó a deformar como plastilina. Su cuerpo se tornó completamente gris, y nadie lo notó. Era como si se hubiera vuelto invisible. De un momento para otro volvió a tomar forma humana. Era un tipo cualquiera. Llevaba otra ropa e incluso había perdido sus rasgos caucásicos. Era un hombre moreno de pelo azabache y con expresión dura. No supe qué hacer en ese instante. Sabía que aquellas cosas no eran hombres, pero nunca había visto a uno de ellos transformarse de esa forma. Todo a mi alrededor se congeló y lo único que pude ver fue al hombre rompiendo entre la gente y alzando su brazo, apuntándole a la cabeza al candidato.
El sonido del disparo estremeció a todos, pero para mí se escuchó tan lejano que hasta por un momento pensé que aquello no era más que un sueño. La sangre salpicó a varias personas. Había una mujer gritando de forma histérica a la que le clavé la mirada. Si no hubiera visto lo que vi y fuera parte del público, seguramente esa sería mi reacción. En cambio, me puse catatónico por unos instantes. Al jalar el gatillo, la criatura pasó a la historia como ningún otro asesino en la historia de nuestro país. Mario Aburto Martínez, que sería la identidad adoptada por eso. Se volvió el equivalente a Lee Harvey Oswald que tenían los gringos. Lo que para ellos fue el asesinato de Kennedy, para nosotros lo fue el de Luis Donaldo Colosio. Y eso que el tipo ni siquiera se llegó a colocar la banda presidencial. Aquellos sucesos solo fueron el principio de una historia mucho más grande. Y si estoy vivo ahora, contándole esto a ustedes, es porque ellos le han hecho creer a la opinión pública que no soy más que un maldito loco. Uno de tantos que andan por ahí soltando conspiraciones sobre el caso.